Shalom, shalom para todos, buenas noches, les bendigo. Aquí estamos nuevamente ya por continuar esta serie sobre las fiestas de primavera. Recordemos que por ahí, los que no han visto los videos anteriores, lo pueden encontrar ahí en este mismo grupo de la Quejilá, donde ya con este sería el tercer tema, donde quiero hablar sobre Hamatzot o panes y levadura, pero los videos anteriores, por cierto el miércoles pasado estuve hablando sobre la primera fiesta de la primavera, que tiene que ver con Pesaj, o conocido por ahí Pascua, y también hice una introducción donde estuve hablando en un plano general lo que significaban las fiestas de Levítico 23, el calendario profético de Dios y cómo Dios fue o se mueve en el calendario y no hace nada fuera de ese calendario. Entonces les bendigo a cada uno, los que se van a conectar y a los que luego verán el video, pueda ser de gran bendición. Recordemos también que estamos ya a unos días de comenzar el ciclo anual de las fiestas, que por eso estoy haciendo estos videos, para traer una enseñanza, de poder traer un poco más de claridad o de conocimiento por ahí, ya que de alguna manera hablar de las fiestas de Levítico 23 no ha sido un tema por ahí muy conocido. Pero entendemos que por el Espíritu Santo Dios está trayendo en este tiempo la revelación o la importancia de tener presente y de celebrar cada una de las fiestas, aunque sabemos que las 4 primeras han sido ya cumplidas proféticamente por nuestro Mesías Yeshua. Así que les bendigo. Sí, mi deseo y el deseo de todos nosotros, los que somos parte de la congregación o de esta gran familia, es poder traer una claridad en cuanto a este tema, un tema que por cierto es muy amplio, mucho para estudiar. Las fiestas son algo tan hermoso que podíamos estar días y meses estudiando y siempre Dios hablándonos impresionantemente. Así que solamente quiero compartir a grande rasgo que algunas cosas que creo interesantes, y en cuanto a este tema que quiero hablar hoy sobre Hamatzot o panes y levadura, poder traer un poco más de claridad. Como dije al comienzo, estamos ya unos días, el próximo 27 estaremos celebrando la festividad de Pesaj y entrando al primer día de Hamatzot, de panes y levadura, que es un Shabbat, ¿sí? Y bueno, una festividad que dura 7 días. Entonces, para entrar ya de lleno al tema, porque tengo algunas cosas que quiero compartirle, así que prepárese su café, su mate, lo que usted quiera tomar. Así que creo que hay mucho por estudiar y bueno, no quiero centrarme tanto en lo que son fechas por ahí, porque estamos un poco por ahí y entiendo que muchos estamos aprendiendo. Pero el calendario parece que a veces cuesta ponerse de acuerdo o cuesta ponernos de acuerdo. Entonces no quiero tocar ese tema de las fechas, simplemente traer la enseñanza de esta fiesta. Así que panes y levadura, Hamatzot, es la fiesta que según la Biblia nos describe, ¿sí?, que es una señal entre el Eterno y su pueblo. Y recordemos que las fiestas son parte del calendario profético de Dios.
O sea, las fiestas son fechas señaladas, son los moed, de lo que hablé en el primer video sobre a grandes rasgos de lo que significaba la fiesta. Entonces las fiestas son los moed, ¿sí?, de Dios, que a través del cual Él va señalando, ¿sí?, y realizando acontecimientos o sea, al igual que de día a momento preciso, hora, fecha, exacto. Entonces, la fiesta de primavera comienza, como hemos dicho, comienza con Pesaj, ¿sí? Con Pesaj, lo cual estuve hablando en el primer video, o sea, en el miércoles pasado, el cual le recomiendo que usted pueda ver, pueda repasar. Ahí trato algunas cosas, algunas diferencias que tienen que ver con Pascua, ¿sí? Muchos conocemos como Pascua, pero en realidad el nombre original es Pesaj. Entonces, el ciclo de fiesta de primavera comienza con Pesaj, ¿sí? Y luego le sigue Jamazó, o panes y levadura. Luego de panes y levadura viene la festividad de primeros frutos, ¿sí? Y termina el ciclo de la fiesta de primavera, termina con Pentecostés o con Shavuot, ¿sí? El nombre original es Shavuot. Ahora, aunque Pesaj en la Biblia se señala que es el 14 de Aviv, el 14 de Nisan, Pesaj viene a nuclear, ¿sí?, toda la fiesta de la primavera. Entonces, Pesaj, Hamazó, Bikurim y Shavuot son todo parte, ¿sí?, de la festividad de Pesaj. Entonces, Pesaj, aunque es un día, nuclea la fiesta de primavera. Ahora, ¿cómo es esto? Y es que el cierre o la corona de Pesaj es Shavuot, ¿sí? O sea, Pentecostés. Pentecostés es el cierre, la corona o la coronación del proceso que el Eterno nos hace caminar, nos hace transitar. Entonces, ninguna fiesta de primavera está desconectada una con otra, ¿se entiende? Por eso usted en algún momento quizás va a escuchar por ahí que la fiesta de panes y levadura, la de primeros frutos, la de Shavuot es Pesaj, porque aún vuelvo a recalcar, y es interesante, que Pesaj nuclea toda la fiesta de primavera. Entonces, por eso, cuando vamos entendiendo las fiestas, no podemos nosotros llegar a vivir un Shavuot, por ejemplo, sin haber comenzado por el inicio, que es la festividad de Pesaj. O sea, no podemos ir a un Shavuot sin antes haber pasado por Pesaj, por haber cruzado por panes y levadura y haber caminado por primeros frutos. Entonces, recordemos también que estas son las 4 primeras fiestas que nuestro Mesías Yeshua cumplió proféticamente. Entonces, para hacer un repaso, número 1, Yeshua muere o murió en un Pesaj. Número 2, en Hamazó, Yeshua es sepultado, pero también es donde él vence el pecado. Número 3, es donde en primeros frutos o Bikurim, él resucita. La resurrección del Mesías no se da sino en primeros frutos, ¿sí? Y por último, la festividad que nuestro Mesías Yeshua cumple es la de Shavuot o Pentecostés, que es la promesa, es el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, de ese mismo proceso que Yeshua hace y cumple, ¿sí?, ese mismo proceso que el Padre lleva a Yeshua, es el mismo proceso que nos hace vivir a nosotros ciclos tras ciclos. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al ciclo de Pesaj, con el cual estamos llegando ahora y estamos en esta víspera de festividad, hay un ambiente o hay una atmósfera de arrepentimiento. ¿Se entiende? Estamos llegando a Pesaj y hay una atmósfera donde el Padre está trayendo una convicción
en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de un arrepentimiento. Y esto tiene que ver con Teshuvá, ¿sí? Y poner nuestra emuná y nuestra fe en Yeshua. Número 2, por ejemplo, en panes y levadura, tiene que ver con una santificación, tiene que ver con una separación a través de la inversión cuando hacemos la tevilá, ¿sí? Cuando hemos hecho la tevilá, ahí hemos pasado por panes y levadura donde Dios, el Eterno, nos ha separado. Y número 3, por ejemplo, el proceso que el Eterno Dios nos hace vivir en los ciclos festivos, cuando llegamos a Bikurim, es cuando comenzamos nosotros a caminar con los ojos puestos en el Mesías, como dice la Escritura. Y número 4, y por último, ¿sí?, es el tiempo de Shavuot, Pentecostés, cuando el Ruach HaKodesh, ¿sí?, nos da el crecimiento, la emuná en Dios. Ahora, muchos por ahí, más en el ambiente religioso, en el cristianismo, por así decirlo, muchos han querido vivir un Shavuot, muchos han querido vivir un Pentecostés, ¿sí? Pero no han considerado por ahí el haber pasado por Pesaj, ¿sí?, conocido como Pascua. Han querido vivir el bautismo del Espíritu Santo sin haber vivido los procesos de haber sido puesto en Pesaj, panes y levadura y Bikurim. Entonces, la fiesta de los panes y levadura, Hamasó, se celebra, según el calendario de Levítico 23, se celebra después de Pesaj, ¿sí? Vendría a ser en el calendario de Nisan el día 15, al día siguiente de Pesaj. Entonces, en esa fiesta, es una fiesta de 7 días. Hamasó es una fiesta de 7 días, que en Levítico 23, 6 y 7 el Eterno Dios la establece. Y dice que desde el día 15 de Nisan y durante 7 días Dios trajo el mandamiento al pueblo para que nadie debía de tener nada con levadura en sus casas, ¿sí? El mandamiento en lo literal, cuando llega a esta festividad, es que cada uno de lo que entendemos la profundidad de las festividades, lo que hacemos es quitar, sacar, remover toda levadura de nuestras casas, en un sentido literal, pero también en un sentido espiritual y profético. Entonces, la fiesta de panes y levadura, nosotros la vamos a encontrar detallada en Levítico 23, en Éxodo 12, ¿sí?, y del cual quiero leerles, ¿sí? Quiero leerles ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 14 al 17. Dice: y este día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para nuestro Elohim durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis 7 días, comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, ¿sí? Desde el primer día dice que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de todo Israel. Y el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. O sea, el mandamiento dice que en esta festividad, en las festividades de primavera, no se puede hacer ningún trabajo porque es un Shabbat. Pero en la festividad de Hamasó, los 7 días, lo único que se puede hacer, el primero y el último, que son Shabbat, lo único que se puede hacer, según aquí el mandamiento, es cocinar lo que debemos de comer. Entonces, dice: y guardaréis la fiesta de los panes y levaduras, porque en este mismo día, escuche bien, porque en este mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por estatuto
gozo perpetuo. Entonces el eterno Dios da una descripción de algunas cosas que tienen que ver con la festividad de Hamasó. Como lo decía recién, se puede cocinar lo que habemos de comer, ¿sí? El primer día y el último son Shabbat, y es una convocación, o sea, son los días para congregarse, ¿sí? Entonces, el libro de Éxodo, capítulo 12, describe, por ejemplo, muy claramente el Pesaj en Egipto. Luego se sacrifica el cordero, la sangre que fue rociada sobre las puertas de las casas, el cordero debía asarse y comerse el mismo día, etc. Entonces, para avanzar un poquito, dice la Escritura que el día 15 del primer mes del año es Hamatzot. Hamatzot marca el inicio de un periodo de 7 días de la festividad, ¿sí? Donde todo Israel debe de celebrarla, dice, por vuestras generaciones. Y la consigna es no tener levadura en lo literal en las casas, o sea que hay que sacarla. ¿Por qué? Dice el texto, porque el tema principal de esta fiesta es la limpieza de levadura. ¿Por qué? Porque levadura significa pecado. ¿Sí? Y fíjese que, por ejemplo, históricamente hubieron 2 acontecimientos muy importantes que se dieron en esta fecha, en el 14 y en el 15 de Nisan. ¿Por qué? Porque número 1, en Éxodo vemos que Dios se refiere al pan sin levadura como el pan de la aflicción, ¿sí? Se refiere como el pan de la aflicción. Y número 2, se está refiriendo a la sepultura de Yeshua. Y Yeshua es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Se entiende? Entonces, las fiestas son fechas señaladas, los moed del Eterno, que a través del cual Él señala eventos para que Él mismo va a cumplir. Ahora, recordemos algo. El 14 de Nisan es Pesaj, ¿sí? El 14 de Nisan. Ahora, el 14 de Nisan es Pesaj, dice, pero en el mismo 14 es donde se sacrificaba el cordero, ¿sí? Entonces, el 14 de Nisan es Pesaj porque en el 14, entre las 2 tardes, más específicamente a las 3 p.m., se sacrificaba el cordero. Entonces el 14 de Aviv es el día de Pesaj, donde el cordero es sacrificado, entre las 2 tardes. O sea, el 14 de Aviv es Pesaj, y luego cuando termina Pesaj, que va terminando el Pesaj, ¿sí? Vamos comenzando en el 15 de Aviv, que es el primer día de Hamasó, y es donde se celebra el Seder de Pesaj, ¿sí? El Seder de Pesaj no se celebra el 14, se celebra cuando se inicia el día 15, ¿sí? Por eso en estos días, por ejemplo, el próximo viernes, junto con el Shabbat semanal, estaremos entrando al día de Pesaj. Pero cuando esté terminando el sábado a la tarde y comenzando el 27, que sería el 15 de Aviv, ahí recién comenzamos a celebrar el Seder de Pesaj, ¿sí? Entonces, es el inicio de panes y levadura que hacemos, ¿sí? El Seder de Pesaj. Ahora fíjese que en Pesaj es en Pesaj donde el cordero es sacrificado. Pero sin embargo es el 15 de Aviv cuando por medio de la sangre de Yeshua se renueva el pacto. No es que Yeshua hace un nuevo pacto, sino que en la sangre de Yeshua se renueva el pacto. Ahora bien, la fiesta de panes sin levadura debía celebrarse 7 días, y ya lo hemos visto. Ahora,
¿por qué el eterno Dios dice que hay que celebrar 7 días la fiesta de Hamasó? Fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de números, ¿sí? Los números son letras en la Torá. Entonces, cada letra tiene un significado profético. Entonces, cuando vemos que el 7 en la Biblia o en la Torá representa la totalidad o representa la plenitud, ¿sí? Fíjese que en el calendario de Dios usted tiene 7 fiestas, ¿sí? En los días de la semana usted tiene 7 días. La Escritura dice que son 7 los espíritus de Dios. Y una de las leyes, por ejemplo, que la Torá dice que si alguien entraba en la casa de un hombre que había fallecido, esa persona quedaba impura. Y cuando esa persona quedaba impura, tenía que estar apartada 7 días para purificarse. Otro ejemplo que nos da la Torá, por ejemplo, dice que cuando una persona entraba en contacto con un muerto, con un cadáver, la persona quedaba impura por 7 días. Ahora, fíjese algo muy interesante. Éxodo capítulo 29, versículo 30 dice: Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Este texto tiene que ver cuando el sumo sacerdote era ungido y se le ponía las vestiduras. Entonces el proceso que tenía el sacerdote cuando se le colocaba la vestidura era un proceso de 7 días. ¿Se entiende? El versículo 32 dice: Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, este texto nos muestra, y todos los ejemplos que di recién, que no es que Dios eligió al azar la festividad de Hamasó, porque pudieron haber sido 4, 3, no, Él eligió 7, porque el 7 es un número muy representativo y tiene que ver con los ciclos de Dios. ¿Se entiende? Fíjese que, por ejemplo, ahí el versículo que yo les acabo de leer dice que el sumo sacerdote estuvo 7 días, ¿sí?, cuando él fue consagrado, y el texto dice, pero el pan, y comían el pan en la puerta del tabernáculo. Entonces, el pan sin levadura es utilizado, ¿para qué? Para consagrar, para separar, ¿sí? Y cuando una persona era ungida. Ahora, miremos este texto desde otro punto, mire. Éxodo capítulo 29, versículo 32. Dice: Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos, cuando fueron ungidos, la Escritura, la Torá nos dice que ellos debían estar 7 días comiendo el pan a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, ¿por qué tenían que comer la carne y el pan en la puerta? O algunos le llaman el umbral. ¿Por qué fue el umbral en la puerta? ¿Por qué Dios dice que debían de comer los 7 días en la puerta, en el umbral? Porque si recordamos el Pesaj en Egipto, fue en el umbral, fue en la puerta cuando la sangre se colocó. Quiere decir entonces que fue en el umbral donde el eterno Dios hizo el pacto. El eterno Dios hizo el pacto en la puerta, en el umbral. Por eso dice que Aarón y sus hijos debían de comer en la puerta, en el umbral. Tenía que comer 7 días panes y levaduras. Ahora, comerán el pan a la puerta del umbral del tabernáculo. ¿Se entiende? Del tabernáculo. O sea, de un lado estaba, a ver cómo lo puedo ilustrar. Cuando Aarón y sus hijos estaban en la puerta del tabernáculo, vemos al Eterno dentro del tabernáculo y vemos a Aarón y sus hijos afuera del tabernáculo.
pero que lo dividía era la puerta, era el umbral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Aarón y sus hijos estaban comiendo el pan, ¿sí? De un lado estaba el Señor, y del otro lado estaba Aarón. O sea, podemos llegar a decir que estábamos nosotros, y en medio de ellos dos estaba la puerta, estaba el pacto. Entonces, cuando comemos del pan, en Hamasó, en panes y levadura, cuando comemos el pan, que estamos diciéndole que estamos en pacto con el Eterno. ¿Se entiende? Cuando usted y yo en Hamasó estamos comiendo el pan, según la figura que nos muestra en Éxodo 29, en la figura de Aarón estamos nosotros. Estamos frente a la puerta, frente al pacto, por comer el pan sin levadura. ¿Se entiende? Por eso la festividad de las fiestas son una invitación del Padre para entrar a su casa. ¿Sí? Es una invitación del Padre para entrar a su casa. ¿Sí? Para entrar, ¿por dónde? Por la puerta. Y la puerta, la Biblia nos dice que es Yeshua. Yeshua dice que Él es la puerta. Él es el Pesaj. Entonces, por eso en Hamasó, cuando nosotros comemos el pan, estamos entrando en pacto con el Eterno. Estamos entrando en pacto con el Eterno. Entonces, es 7 días que el sacerdote estaba comiendo el pan. Era 7 días que el sacerdote se tenía que consagrar. Hamasó significa panes y levadura en la Biblia significa pecado. Entonces son 7 días donde el sacerdocio tenía que consagrarse. ¿Se entiende? Y recordemos, por ejemplo, que Apocalipsis 1:6 nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces cada uno de nosotros hoy, por medio de Yeshua, somos sacerdotes, una nación santa, que tenemos que ser consagrados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, según Efesios 4 en adelante. Entonces, por eso, en panes y levadura, escuche esto, por eso en panes y levadura, el Padre nos está recordando que somos sacerdotes, que estamos a la puerta del umbral en Yeshua, entrando en pacto y consagrándonos para ministrar en el santuario, un santuario que ya no es literal, sino un santuario que según Hebreos dice que es la casa del Dios Altísimo, conformada por la congregación de los hijos de Israel. Entonces cada uno de nosotros necesitamos estar en el pacto, comer de pan sin levadura, consagrándonos para poder entrar al santuario y poder de esa manera entrar para ministrar en la casa de Dios. Por eso los ciclos son esos, son ciclos donde el Eterno nos introduce en un proceso. Y esos procesos, para mí, por ejemplo, número 1, es para separarnos. El Eterno Dios tiene que separar la paja del trigo, tiene que separar lo sano de lo inmundo de lo profano. Número 2, el Eterno nos hace pasar por ese proceso de santificación para luego llevarnos y elevarnos a una dimensión, ¿sí? A una dimensión mayor en la del reino de Dios. O sea, donde el conocimiento, donde el entendimiento de los tiempos proféticos sean aumentados, ¿sí? Donde la revelación profética sea más clara para nuestros días. ¿Es importante vivir la festividad de panes y levadura? Claro que sí, porque como sacerdotes nos paramos frente al umbral, frente a la puerta que es Yeshua, y el Padre nos santifica, porque cuando comemos del pan estamos entrando en pacto con el Eterno
para que cuando estemos dentro de la casa, el Padre Dios sí nos hace y nos eleva a una revelación mayor de los misterios del reino. Entonces es necesario pasar por el proceso de santificación, es necesario pasar por el umbral, porque es ahí donde el Padre nos capacita, nos renueva, nos da una mayor revelación para ministrar en su casa. ¿Se entiende? Entonces, el servicio en la casa del Padre, si usted está pensando en servir al Eterno en su casa, usted tiene que pasar por el umbral, usted tiene que pasar por la puerta, tiene que pasar por el pacto, pero luego debemos de comer el pan de la santificación. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso Yeshua fue crucificado en un madero. Escuche esto. Yeshua fue sacrificado en un madero, símbolo de la puerta, símbolo del umbral. Entonces, el tema es que muchos hoy en día, sí, y lo dije en el primer video, en la introducción a la fiesta de primavera, muchos se han quedado en la puerta, muchos se han quedado en el umbral, muchos se han quedado en el pacto, ¿sí? Se han quedado ahí y recordemos que se han quedado en la puerta, pero no han comido el pan sin levadura, porque el pan sin levadura significa que eso nos da el acceso, nos santifica para entrar a la puerta, por la puerta a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque comer, escuche bien esto, comer del pan sin levadura, ¿sí? Nos pone o nos hace entrar a la casa de Dios. ¿Se entiende? Muchos hoy en la cristiandad, en la sociedad, muchos se han quedado en la introducción. Muchos se han quedado con que la fiesta de la primavera se quedaron con el cordero de Pesa en Egipto. ¿Se entiende? Muchos se quedaron a la puerta y no han avanzado. Lamentablemente han celebrado y siguen celebrando el Pesa en Egipto, pero nunca han pasado por un desierto, procesado en el desierto, santificado en el desierto, para entrar a la tierra prometida y presentarse ante Dios como primicia. Entonces, muchos no han comido el pan de la santificación. ¿Por qué? Porque no quieren vivir los procesos. Porque comer del pan de la santificación, comer el jamazó, significa separación. Y lamentablemente muchos de nosotros a veces no estamos dispuestos a ser separados. Tómelo literal, separados aún de su familia, de sus seres queridos. El proceso de nuestra vida, de nuestra vieja manera de vivir. No queremos separarnos de nuestras costumbres, no queremos separarnos de nuestra cultura. Entonces, si usted y yo queremos celebrar Jamazó y queremos celebrar pan sin levadura, usted y yo necesitamos estar dispuestos a que el eterno Dios nos va a separar, nos va a santificar. Y eso es un proceso. ¿Se entiende? Lo que el Padre está haciendo, aquí es una invitación a cruzar al otro lado. Cuando Aarón y sus hijos estaban frente a la puerta comiendo el pan, del otro lado estaba el Eterno. Entonces el Eterno Dios lo que está haciendo aquí es una invitación a que crucemos. El Eterno Dios está haciendo un llamado a las naciones. A muchos los está llamando a que crucemos al otro lado. Fíjese que bíblicamente, la palabra bíblicamente para cruzar al otro lado significa hebreo. La palabra hebreo significa cruzar al otro lado.
¿Se entiende? Entonces, en Hamatzot, panes y levadura, el eterno Dios, desde su santuario, nos está llamando a cruzar, nos está llamando a que pasemos. ¿Se entiende? Entonces, la palabra cruzar significa hebreo. Eso fue lo que sucedió con nuestro padre Abraham, porque la Biblia nos dice que nuestro padre Abraham cruzó el río, y cuando él cruzó el río fue declarado hebreo. ¿Se entiende? Fue declarado hebreo. Quiere decir entonces que la palabra, escuche esto. Quiere decir entonces que la palabra hebreo es un verbo, es una acción. ¿Se entiende? Por eso el libro de Hebreos no es algo que está ahí escrito, no es algo escrito sin vida. El libro de Hebreo es una acción que llamémosle que es una acción que está congelada. Pero por medio del Ruach, por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios hace que tome vida, ¿sí? Nos trae el conocimiento, la revelación. Entonces, cuando leemos el libro de Hebreo como otros tantos, no estamos leyendo un libro común y corriente, estamos leyendo el accionar de Dios con su pueblo. El eterno Dios nos revela su plan divino. El eterno Dios nos revela su propósito, porque la Escritura no es algo escrito, la Escritura es un verbo, es una acción, está en constante movimiento. ¿Se entiende? Cuando leemos el libro de Hebreo con la interpretación correcta, Hebreo nos va a mover, nos va a hacer que crucemos constantemente. ¿Se entiende? Abraham, por ejemplo, nuestro padre Abraham, fue el primer hebreo, y Pablo dice, el apóstol Pablo dice, escuche esto, el apóstol Pablo dice que lo que hemos creído en Yeshua, somos hijos de Abraham, ¿sí? Lo que hemos creído en Yeshua, el apóstol Pablo dice que somos hijos de Abraham. Entonces, si usted y yo hemos creído en Yeshua, nuestro Mesías, el Padre Eterno dice que somos hijos de Abraham, hijos de un padre que es hebreo. Escuche esto. Si usted es creyente en el Mesías y tiene a Abraham como padre, usted no es un cristiano. O sea, si usted es una persona que ha nacido de nuevo por la sangre del Cordero en el dintel, en la puerta, Dios dice que su padre es Abraham. Entonces, somos hebreos, no somos cristianos, ni somos judíos, ni somos musulmanes. Porque vuelvo a reiterar, la palabra hebreo significa cruzar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa Pesaj? Pesaj significa pacto, ¿sí? ¿Y qué significa Hamatzot o panes y levadura? Cruzar. Quiere decir entonces que proféticamente nuestro Padre Celestial, cuando llegamos a la festividad de Pesaj, cuando llegamos a la festividad de Hamatzot, Él nos hace la invitación a ¿qué? A cruzar al otro lado, a pasar a una dimensión. Quiere decir entonces que en los ciclos de Dios el Padre nos hace pasar por los procesos de las fiestas. ¿Para qué? Porque para que año tras año los ciclos nos hagan subir, nos hagan elevar a una revelación mayor de su reino. Cuando entramos en la casa del Padre,
cruzamos la puerta, estamos cenando con Él. ¿Con quién? Con aquel que hizo pacto con nosotros. Es decir, que cuando entro a la casa del Padre y ceno con aquel que hizo pacto conmigo, estoy siendo parte de esa casa. ¿Se entiende? Cuando paso el umbral, paso la puerta, estoy entrando y Yeshua dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Si yo en la festividad logro entrar por el pacto que es Yeshua a la casa del Padre, yo me estoy volviendo parte de la casa. ¿Se entiende? ¿Cómo sé que estoy en pacto con el Eterno? Porque soy parte de su casa, me siento un hijo, no soy un huérfano, no soy alguien, no soy un adoptado, soy hijo del Dios eterno, soy parte de la familia de Dios. Es decir, miremos lo que dice Éxodo capítulo 12, mire, Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 7, escuche esto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Éxodo capítulo 12, versículo 7 dice, el mandamiento dice, que la sangre del pacto debía de colocarse en los dos postes y en el dintel de las casas donde se coma el Pesaj. Ahora es curioso porque cuando vemos que la palabra postes en el contexto hebreo significa mezuzá. O sea, cuando Éxodo dice aquí que pondrán la sangre en el poste, la palabra poste significa mezuzá. ¿Y qué es la mezuzá? La mezuzá es algo que se suele colocar en las puertas de las casas. Cuando usted va a una casa normalmente judía, ¿sí?, más conocido, lo primero que usted va a ver en la puerta va a ser una mezuzá, ¿sí? Fíjese que la mezuzá no es algo que hay normalmente en las casas de los judíos, pero quiero que preste atención en esto. Aunque las mezuzá están en las casas de las casas judías, no significa que la mezuzá sea algo de los judíos. ¿Se entiende? Sino que lo que está colocado en la puerta es por lo que significa. De hecho, yo aquí en mi casa, cuando usted viene a mi casa, lo primero que va a ver en el poste de mi casa, en la puerta de mi casa, es una mezuzá. Porque la mezuzá no tiene que ver con una tradición judía, tiene que ver con un significado que va más allá de algo literal, aunque lo hacemos. Tiene que ver con un significado profético. ¿Se entiende? Dentro de la mezuzá se suele poner el Shema, Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 dice, Shema Israel, escucha Israel, nuestro Dios uno es. ¿Se entiende? Y dice, y llamarás a Elohim nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y las palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Quiere decir que lo que se pone dentro de la mezuzá es el Shema,
Y la palabra Shema significa escucha y obedece. Quiere decir entonces que cuando tú entras, a veces me explico, que cuando yo entro a la casa de alguien y miro la mezuzá que está puesta en el umbral, que está puesta en el poste, veo la mezuzá, me está recordando que he entrado en pacto con el Dios eterno y que esa casa la gobierna el mismo Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted coloca una mezuzá en el poste de su casa, usted le está diciendo: esta casa es gobernada por el Padre. Esta casa está en pacto con el Dios eterno por medio de los méritos de Yeshua. ¿Se entiende? Es Shema, escucha y obedece. Entonces, el tener una mezuzá en su casa, le recomiendo que si usted la puede tener, sería buenísimo. Si usted tiene una mezuzá en su casa, no es algo que tiene que ver con que usted se volvió judío. No tiene que ver con algo que pertenece a los judíos. Esto va más allá de algo judío. Esto tiene que ver con la instrucción del Dios eterno dado a su pueblo. ¿Se entiende? Tiene que ver con la profundidad de lo que significa. Por eso le recomiendo algo. Si usted no entiende la profundidad de algo, no lo critique. El problema de muchos es que criticamos cosas que tienen que ver con el judaísmo, con los judíos, etc. No la entendemos y la criticamos. Éxodo 12:7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa donde se coma. Dice que la sangre, escuche esto, dice que la sangre es una señal que estará en el dintel y en los dos postes. Quiere decir entonces que la señal debía de estar en la frente y en las manos. ¿Qué es Pesaj? Pesaj es tener la señal de la sangre del cordero en el dintel, en la frente y en las manos. Nuestra frente significa nuestros pensamientos y nuestras manos nuestras acciones. La señal de la sangre tiene que ver, en el dintel tiene que ver con la frente y en la mano tiene que ver con nuestras acciones. ¿Qué significa entonces esto? Que Pesaj es una señal, Hamatzot es una señal que se lleva en la frente y en las manos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 13. Porque los 7 días se comerán los panes y levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura ni en tu territorio. Y lo comerás aquel día. Y dice, el versículo 8, y contarás, escuche, y contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de que Yahweh hizo contigo cuando me sacó de Egipto, y te será como señal en tu mano y como un memorial en tu frente, delante de tus ojos, para que el mandamiento, la ley o la Torá de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Cuando usted va, se lo digo de esta manera, todo judío cuando va y entra a su casa toca la mezuzá y luego se toca la boca. Porque el mandamiento dice que la Torá estará en tu frente, en tu mano, pero también estará en tu boca. ¿Vamos bien? Entonces, el versículo 9 dice
que esta festividad será una señal y que esa señal la íbamos a llevar en nuestras manos y en nuestra frente. Y es curioso. ¿Por qué es curioso? Porque esta misma marca, esta misma señal o este mismo sello es el que utiliza el enemigo en Apocalipsis cuando dice que la marca de la bestia, dice que se le dio potestad y autoridad para marcar a todos en su frente y en su mano. O sea que el enemigo sabe que los hijos del Eterno que han entrado en pacto con Él llevan su marca en su frente y en su mano. Entonces el enemigo lo que hizo fue imitar la señal o la marca. Entonces la marca de Apocalipsis dice que estará en la frente y en la mano. Ahora, nosotros sabemos perfectamente cuál es la señal entre el Eterno y nosotros. Nosotros sabemos perfectamente que la señal entre el Eterno y nosotros, sabemos cuál es. Y la señal es Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 dice, para poner su mandamiento, para el Shema, escucha y obedece. Escucha y obedece. Por eso en la Mezuzá está el Shema, escucha y obedece. La señal entre el Eterno y nosotros es que escucha y obedece sus mandamientos. Esa es la señal del Todopoderoso con su pueblo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué significa la palabra levadura? Y ahora quiero entrar en algo que me parece muy interesante y quiero de alguna manera tocar lo que es el espíritu de Leviatán. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el espíritu de Leviatán con panes y levadura? Y yo le puedo asegurar que tiene que ver y mucho. Así que no se me vaya, téngame paciencia, que ya voy a llegar ahí. ¿Qué significa la palabra levadura en la Escritura? En el hebreo es la palabra sior. La palabra sior para levadura en el hebreo significa permanecer detrás. ¿Sí? El tema es saber, y necesitamos saber qué es lo que significa levadura, según la Escritura. ¿Por qué? Porque el enemigo puede que, de alguna manera, puede que tenga entretenido a mucha gente queriendo sacar levadura, la cual no es. Entonces, usted y yo estamos en días donde estamos sacando la levadura, tanto de nuestras casas como de nuestro corazón. Pero necesitamos saber qué es levadura para Dios. Porque vuelvo a reiterar, porque puede que el enemigo nos tenga entretenido queriendo sacar cosas que en realidad no hay que sacar. Y dejamos teniendo las cosas que sí hay que sacar. ¿Se entiende? Entonces, a veces, por ejemplo, escuchamos que debemos de sacar la levadura y resulta que revolvemos y revolvemos, sacamos, pero sin embargo nuestra vida sigue estando igual. No sé si será su caso, pero el mío ha sido por mucho tiempo. He querido sacar y sacar y sacar, pero después me encuentro con que mi vida sigue siendo la misma. Entonces saqué cosas que no tenía que sacar. Entonces he querido cambiar mi vida, pero no he sacado lo que tenía que sacar. Por ejemplo, la Torá o la Biblia nos hace referencia a varios tipos de levadura. Y levadura que la vamos a encontrar más que nada en el nuevo pacto o en el pacto renovado. Por ejemplo,
En Mateo capítulo 8, versículo 14, mire lo que dice. Mateo capítulo 8, versículo 14. Un pasaje muy conocido. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, ¿sí? Entonces, al otro lado queda claro que significa hebreo, pasar. Dice, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, versículo 7 dice, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto nos dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca emuná? ¿Por qué no tenemos pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes y 5 peces? Versículo 10 dice, ni uno de los siete panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. Versículo 11 dice, ¿y cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardares de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y versículo 12 es clave. Versículo 12 es clave, dice, entonces entendieron, los discípulos, entendieron que Yeshua no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan literal, sino que les estaba diciendo que se guarden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Este contexto, este pasaje, en primer lugar, vemos que este pasaje está en un contexto de la festividad de Hamazón. Este pasaje que acabamos de leer está en el contexto de panes sin levadura. Y algo para recalcar o para resaltar es la dinámica que Yeshua tiene con sus discípulos cuando le dice que tenían que tener cuidado con la levadura. Entonces, algo muy interesante, porque los discípulos cuando dice que ellos no entendieron que Yeshua no les estaba hablando de no guardar la festividad. ¿Se entiende? Yeshua no le estaba diciendo, muchachos, no hay que celebrar más la fiesta de Levítico 23. No. Yeshua no le estaba diciendo, guárdense de la levadura de los panes de la fiesta. No. Yeshua le estaba diciendo, tienen que tener cuidado de la doctrina, de la enseñanza, de la influencia que tienen los saduceos y los fariseos. O sea, el problema no era la celebración de la fiesta en sí, sino que tenía que ver con algo más profundo. O sea, que de hecho el apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas, que ahora vamos a ir para ahí. Entonces, la levadura aquí no se está refiriendo a la levadura que leuda una masa literal, sino que está haciendo referencia a una levadura que está afectando la dinámica espiritual, del crecimiento espiritual y de la interpretación profética que tenía esta festividad. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cuál era la doctrina o la levadura de los saduceos y de los fariseos en aquel entonces? La levadura de los saduceos, dice que ellos no creían en lo sobrenatural, no creían en la existencia del Espíritu de Dios, no creían en los ángeles y mucho menos creían en la resurrección. Entonces, la levadura de los fariseos y de los saduceos tenía que ver con doctrinas erradas, tenía que ver con enseñanzas erradas, fundamentadas en tradiciones de hombres
más que de la Torá. Entonces Yeshua, conociendo, dijo a sus discípulos: tengan cuidado con las enseñanzas, con las doctrinas que traen estas personas, porque eso van a dañar el sentido profético de la festividad de Hamasot. Entonces, eso fue exactamente lo que sucedía en el primer siglo. La gran influencia que había en el primer siglo, y déjeme decirle algo, es la misma situación que la que ha vivido el pueblo de Dios por generaciones hasta el día de hoy. El significado profético de la festividad de Hamasot, panes y levadura, consiste en ¿qué? En remover, quitar toda la levadura, sinónimo de influencia, de enseñanzas, de doctrinas establecidas por hombres que con ninguna autoridad delegada del Eterno, hicieron cambio en el calendario profético de Dios. Por ejemplo, una de la levadura que desde el 325 en adelante ha estado en el pueblo de Dios es la levadura, tiene que ver con la enseñanza errónea del emperador Constantino, cuando él estableció que el día del Señor fue cambiado del Shabbat al primer día de la semana, o sea, el domingo. Muchas de las personas creyentes en Yeshua siguen todavía conectadas a esa doctrina de fariseos, esa doctrina de saduceos, doctrinas erradas, constituidas por hombres, donde tocaron la esencia, donde tocaron el calendario de Dios. Entonces, solamente le quiero dar un ejemplo. El creer que el día del Señor no es el séptimo día, sino el primer día de la semana, o sea, el domingo, como lo celebra la Iglesia Católica y el cristianismo en general, incluyendo las iglesias evangélicas, es una levadura la cual Yeshua dice que hay que quitar, remover de nosotros. ¿Se entiende? Eso es levadura que Yeshua dice que tenemos que quitar. Son los patrones de pensamientos que han estado por generaciones. Muchos de nosotros venimos con una influencia, ¿sí?, helénica, una influencia greca-romana, pensamientos que han distorsionado el avance del reino de Dios. Esa es la levadura que proféticamente el Padre Celestial hoy está removiendo de los corazones de aquellos que está despertándolo y llamando a la verdad presente. Es remover, quitar toda doctrina de teología, como lo que es la teología del reemplazo. El mismo Dios dice que está removiendo ¿qué? La teología de la dispensación, donde muchos de los creyentes en Yeshua creen que ya no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Y eso es totalmente erróneo, eso es levadura que necesitamos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. No existe tal cosa como la dispensación, no existe. Hay que quitar la levadura. Hay que quitar la levadura de nosotros, esas creencias erróneas que dice que, por ejemplo, una de las líneas de pensamiento dentro del cristianismo es que con el sacrificio de Cristo ya no hay que hacer nada porque Él lo hizo todo por nosotros. No, eso es una levadura que hay que quitar, hay que remover. La enseñanza que ya hoy necesita ser removida es esa, saber de que creemos en Yeshua, pero obedecemos los mandamientos, porque los mandamientos es la instrucción de un Padre eterno dado a sus hijos
para caminar como pueblo santo escogido por Él. El versículo 2, escuche, dice, mire esto, Oseas capítulo 6, versículo 1, dice, venid y volvámonos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercero nos resucitará. El profeta Oseas está profetizando, ¿sí?, que al tercer día, y recordemos que un día para Dios son 1000 años, entonces proféticamente los 2 días son los 2000 años desde Yeshua hasta el año 2000. En el año 2000 se cumplió un ciclo y hemos entrado proféticamente al tercer día, donde el Eterno promete resucitarnos y volvernos a Él. ¿Se entiende? Proféticamente estamos en el tercer día, donde el Eterno nos está resucitando. La palabra resucitar en hebreo es la palabra restaurar, y la palabra restaurar significa volver al comienzo, volver al inicio. ¿Se entiende? Es volver al diseño original, es volver a la Torá. Entonces, el eterno Dios nos ha introducido en un proceso, ¿sí?, donde proféticamente está removiendo la levadura, ¿sí?, quitándola de nosotros para llevarnos al comienzo, volvernos a la fuente. Quiere decir entonces que nosotros estamos en un proceso, proféticamente hablando, estamos en día de santificación, estamos en día de separación, estamos en día donde el eterno Dios nos está procesando, nos ha introducido en Hanapsó, en panes y levadura, proféticamente hablando, para entrar ¿a dónde? A la casa de nuestro Padre Celestial, a la era mesiánica, al Olam Jabá, donde reinaremos con Él desde la ciudad bendita de Jerusalén. Estamos acá. El pueblo del Eterno está siendo separado en las naciones, siendo purificado, siendo removido y quitando la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fíjese que los saduceos no creían en lo sobrenatural. Ellos no creían en la existencia del Ruach de Dios. En nuestros días, hoy estamos encontrando personas que por más que se le habla de este tiempo maravilloso que Dios está trayendo, no están creyendo. Estamos en días donde creyente en Yeshua se le está diciendo, se le está enseñando con una urgencia de los tiempos que estamos viviendo, diciendo que lo que por mucho tiempo han orado por un despertar, un avivamiento, los estamos viviendo y ellos no lo están creyendo. Al contrario, ellos están creyendo que nosotros nos hemos judaizado y estamos poniendo carga a la cual nosotros mismos no podemos llevar. Es la misma historia de los saduceos y de los fariseos. No están creyendo en el mover de Dios, en el despertar del tiempo presente. Toda la levadura de los fariseos y de los saduceos, si no la sacamos, escuche esto, toda levadura de los saduceos y de los fariseos, si no la sacamos, nos va a provocar muerte. Por eso, por 2000 años, el pueblo de Dios estuvo ahí perdido, a punto de morir, pero dice el Eterno que Él en cada generación se ha reservado un remanente, el cual no ha doblado las rodillas a Baal. Pero gloria a Dios, porque del 2000 en adelante entramos al tercer día, donde el pueblo del Eterno está viviendo un proceso, un despertar, ¿sí?, una restauración. Otra de las levaduras que la Escritura nos muestra, y con esto quiero profundizar más, es la levadura de los corintios. En la congregación de Corintios había levadura, la cual el apóstol Pablo tuvo que batallar constantemente.
Y creo perfectamente que esta es la levadura. Escuche esto, que esta es la levadura que nuestro Padre Eterno está queriendo sacar de su corazón y de mi corazón. Es la levadura de los corintios. Vamos a leer, por ejemplo, dice Corintios capítulo 5. Corintios capítulo 5 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7 dice: así que celebremos la fiesta. Escuche esto. Celebremos la fiesta no con la levadura vieja, sino ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, que es sinceridad y verdad. Entonces, unas de las levaduras que en el pacto renovado o en el nuevo pacto tenemos que batallar nosotros, los creyentes en Yeshua, tiene que ver con la levadura de Corintios. Y presta atención y le vuelvo a decir. Dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea, Pablo dice que para celebrar la fiesta hay que celebrarla no con la levadura vieja. Pregunto, ¿cuál es la levadura vieja? ¿O a qué levadura vieja se está refiriendo el apóstol Pablo? Una de las malas interpretaciones que muchos creyentes han tenido al leer este texto por desconocer el contexto es que han entendido o han interpretado que cuando dice que la fiesta se debe de celebrar no con la vieja levadura, hacen referencia que la vieja levadura es la ley, es la Torá, y eso no es correcto. La mala interpretación es creer que la vieja levadura es la Torá, es la ley, y eso está fuera de la Torá, lejos del alcance bíblico. El mismo texto nos dice cuál es la clave o cuál es la levadura la cual no debemos de celebrar. O sea, el mismo texto nos da la respuesta. El apóstol Pablo dice: celebren la fiesta, pero no lo hagan con malicia ni con maldad. Ahora, la pregunta que me surge es: ¿qué significa la palabra maldad? ¿Qué significa la palabra maldad? Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Escuche esto porque vamos a profundizar más todavía. Mire. Dice: el temor de Dios es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. Y continúa diciendo y dice: la soberbia y la arrogancia. Quiere decir entonces que el apóstol Pablo dice que la vieja levadura tiene que ver con la maldad, y la maldad en Proverbio la define como la soberbia y la arrogancia. Quiere decir entonces que la levadura de Corintios no solamente era la sensualidad, no solamente era la fornicación, pero sobre todo la levadura de Corintios tenía que ver con la soberbia y con la arrogancia, tenía que ver con el orgullo. Si usted quiere celebrar la fiesta de Hamasor
En los próximos días, usted y yo tendremos que remover dentro de nosotros todo lo que tenga que ver con soberbia y arrogancia. ¿Se entiende? Entonces, cuando Pablo dice que debemos de celebrar la fiesta, pero no con la vieja levadura, se está refiriendo a la levadura como la soberbia, como la arrogancia, y eso tiene que ver con el espíritu de Leviatán. Vamos, yo sé que usted me está siguiendo y me está entendiendo. Si vamos a celebrar la fiesta de panes y levadura, necesitamos quitar, remover todo lo que tenga que ver con soberbia, con todo lo que tenga que ver con arrogancia, todo lo que huela a Leviatán. Escuche esto. Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto de Génesis 1 con la festividad de Hamasó y con el espíritu de Leviatán? Todo, tiene que ver todo. Porque la escritura es profética. O sea que usted puede leer cualquier parte de la escritura y siempre el eterno Dios, bajo la revelación profética, lo va a llevar a su propósito, a su voluntad. Entonces, todo tiene que ver con todo. Entonces, Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y había tinieblas. Tiniebla es sinónimo de oscuridad. Ahora, la oscuridad en Génesis 1:2 no era por ausencia de luz solamente. O sea, dice Dios que Él creó la luz. ¿Se entiende? Dice la Escritura que Él creó la luz. Entonces, no solamente las tinieblas y la oscuridad es ausencia de luz, sino que tiene que ver que cuando la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas y había oscuridad, es porque había ausencia de la misma presencia del Todopoderoso. Entonces, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, hay ausencia de la presencia divina del Todopoderoso. Tinieblas es igual, escuche, tinieblas es igual a soberbia. Tinieblas es igual a orgullo. Tinieblas es igual a arrogancia. ¿Vamos bien? Tiniebla es igual a arrogancia, es igual a orgullo, es igual a soberbia. Cuando Dios ve tinieblas, Dios está viendo arrogancia. Y cuando Dios ve soberbia, cuando Dios ve orgullo, le está recordando a Luzbel. Porque Luzbel es el príncipe, es el padre de la soberbia, del orgullo. De hecho, el profeta Ezequiel dice, se enalteció tu corazón. ¿Se entiende? La levadura, escuche, la levadura que el Padre quiere que removamos en este ciclo de festividad que tiene que ver con Hamasó,
es que saquemos, removamos todo lo que tenga que ver con soberbia, orgullo, con arrogancia. La pregunta es, ¿qué es el orgullo? Una persona orgullosa es una persona que está propensa a caer en cualquier pecado, porque la madre de todos los pecados es el orgullo. Podríamos llamarle que el orgullo es el hombre fuerte que gobierna el planeta Tierra. ¿Se entiende? Entonces, cuando Dios ve a una persona que actúa con orgullo, Dios lo resiste. La Biblia dice que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Cómo ve Dios al orgulloso? Lo resiste, se pone en guardia. La persona orgullosa está creída, ¿sí?, que está entrando en la presencia de Dios, ¿sí?, pero sin embargo el Eterno ve y le resiste porque está viendo una persona orgullosa y le está recordando a Luzbel. En el original hebreo, cuando dices que Dios da gracia al humilde, en el original hebreo dice, no te dejaré entrar a mi vida. ¿Me escuchó? Cuando, la persona, cuando el texto dice que Dios resiste al soberbio, en el original hebreo la palabra o la frase es no te dejaré entrar. Y recordemos lo que dije hace un par de minutos atrás, que el objetivo de la festividad de Hamatzot, cuando comemos el pan sin levadura, frente al umbral que es Yeshua, el pacto, comer el pan sin levadura, el pan de santificación, nos da el acceso a entrar a la presencia del Padre, del Todopoderoso. Cuando una persona no se somete al proceso de santificación y de quitar el orgullo y la soberbia, no podrá entrar a la presencia de Dios por más que quiera. ¿Estamos acá? ¿Por qué muchas personas caen constantemente? ¿Por qué las personas caen constantemente? Porque ¿quién sabe cuando esa persona está mal? ¿Quién sabe cuando usted está desanimado? ¿Quién sabe cuando usted está en una crisis matrimonial? ¿Quién sabe cuando usted se siente un fracasado? ¿Quién sabe? No. Es mejor la apariencia, es mejor mantener la reputación del qué, porque el qué dirán es más fuerte. Entonces esa es la levadura que usted y yo necesitamos sacar en este comienzo de festividad de la fiesta de primavera. Remover el qué dirán de nosotros y someternos a la poderosa mano de Dios. ¿Quién sabe cuando usted tiene necesidad? Pero claro, usted se encarga de que nadie lo sepa. Usted está pasando necesidad, pero nadie sabe. Prefiere cuidar los prejuicios, el estatus, el qué dirán. Imagínense que la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y si la oración del justo puede mucho, ¿cuánto podrán los muchos? Pero claro, el que dirán es más fuerte. ¿Se entiende? ¿Por qué caemos? Por orgullo. Por orgullo. ¿Qué importa el que dirán? ¿Qué importa lo que digan?
Cuando caminas en la senda de la humildad, cuando caminas en pacto con el Eterno y tu corazón se humilla, todo se vuelve a tu favor. Cuando caminamos bajo la poderosa mano del Todopoderoso, todo camina y trabaja a tu favor. Todo lo que hizo el diablo para detenernos se vuelve a favor nuestro. Nos afirma, nos nutre, nos hace crecer. Por eso los procesos, las crisis, los problemas, lo que son eso como algo malo, se vuelve a nuestro favor y nos hace crecer. ¿Por qué se separan, por ejemplo, los matrimonios? Por orgullo. ¿Por qué? Porque nadie quiere aflojar, porque uno dice yo tengo razón, el otro dice no, la razón la tengo yo. Mire, y voy terminando en esto. Aguánteme unos 15 minutos, pero quiero terminar con esto. Quiero darle algunas características que tienen que ver con una persona orgullosa. Característica de una persona orgullosa. ¿Qué es una persona orgullosa? ¿Qué es una persona que camina en maldad? ¿Qué es una persona que camina con soberbia? ¿Qué es una persona que camina con soberbia? Una persona orgullosa es una persona que tiene más alta estima de la que debe de tener. O sea, la persona cree que todo lo puede, que es, pero que en realidad no está a la altura de las cosas. Eso es una persona orgullosa. Una persona orgullosa es una persona que depende de sus propias habilidades. O sea, una persona que depende de sus propias habilidades es como darle un mensaje a Dios, no te necesito. La persona que depende de sus habilidades le está diciendo a Dios, no te necesito. Porque la persona que depende de sus habilidades se mueve por lo que sabe, por lo que conoce, se mueve por sus propias fuerzas. No necesita a Dios. Una persona orgullosa, una persona soberbia, es una persona que se jacta de sus logros. Esto lo hice yo. Si yo no hubiera estado, esto no hubiera... Todo esto está gracias a papá. Una persona orgullosa, soberbia, se jacta de sus logros pasados, de sus logros presentes, creyendo que todo lo ha logrado gracias a sus propias fuerzas. Entonces, por tanto, no le va a dar gloria a Dios, no le va a dar gracias a Dios. Eso llama la Biblia vanagloria de la vida. O sea, esto está gracias a mí. Si por mí, o sea, cuando todos se borraron, yo me quedé y le puse... ¿Se entiende? Esto lo llama la Biblia vanagloria de la vida. Una persona orgullosa, una persona soberbia, es una persona arrogante. Un arrogante es una persona que se siente superior, que está por encima de. Una persona arrogante es una persona que menosprecia a los demás, ya sea por el color de piel, por tener un nivel intelectual mayor que la otra. Una persona arrogante es la que se cree superior, ¿sí? Entonces, se atribuye facultades que no tiene. Una persona arrogante es una persona que exige, que exagera las cosas. Una persona arrogante es una persona que siempre está compitiendo, ¿sí? Es una persona que está compitiendo. Entonces, fíjese que, por ejemplo, una persona que camina con orgullo
Una persona que camina con orgullo es una persona autosuficiente. La persona autosuficiente es una persona que pone su confianza en sus propias habilidades. Por lo tanto, no necesita a Dios y no necesita de los demás. Tiene un espíritu individualista. ¿Se entiende? El autosuficiente, por ejemplo, considera que no necesita de los demás. El autosuficiente siempre pone excusa para no trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque cuando trabaja en equipo va a tocar su ego. Porque el autosuficiente quiere que lo alaben, que lo exalten. Y trabajar en equipo, la persona ya no es una, sino los méritos es del grupo. ¿Se entiende? Una persona arrogante, una persona orgullosa, es una persona que le cuesta perdonar. Una persona que le cuesta perdonar es una persona orgullosa. ¿Sabe por qué a una persona orgullosa le cuesta perdonar? Porque no puede aceptar las ofensas. ¿Por qué no puede aceptar las ofensas? Porque toca su ego. ¿Por qué toca su ego? Porque es muy vengativa. La persona que le cuesta perdonar es muy vengativa y siempre está preocupada por su reputación. Por eso este tipo de persona prefiere razonar, complacer su orgullo antes de perdonar. ¿Por qué? Porque la persona que le cuesta perdonar no se va a humillar, a ir a la otra persona que la dañó y decir, perdóname, porque aunque vos me dañaste, yo también tuve carta en el asunto. Sin embargo, una persona que perdona es una persona humilde que no tendrá problemas para ir y reconocer que el problema fue ella. ¿Se entiende? Una persona que camina con orgullo es una persona perfeccionalista. El perfeccionalismo es uno de los resultados de la soberbia y refleja lo que hay en el corazón. Por ejemplo, la persona perfeccionalista nunca va a estar conforme consigo misma porque se pone metas difíciles de alcanzar. ¿Se entiende? Entonces, una persona que camina con orgullo, que camina con soberbia, es una persona egoísta. La persona egoísta es una persona que trata de satisfacerse a sí misma, ¿sí? Sin importar a los demás. Esto es un gran problema aún en los matrimonios, porque queremos satisfacernos a nosotros y no miramos la persona, nuestro cónyuge. ¿Se entiende? El orgulloso, por ejemplo, el soberbio, llega a pensar que nada le va a satisfacer en esta vida. Trata de llenar su ego con dinero, con sexo o con cualquier otra cosa que lo pueda satisfacer. ¿Se entiende? La persona, por ejemplo, está bien si todos están de acuerdo con él. Pero cuando alguien le contradice algo, enseguida se ocasiona el problema. La persona egoísta, por ejemplo, es la persona que siempre, le doy un ejemplo práctico, la persona egoísta es aquella persona que cuando se sienta a comer y hay varios en la mesa, no le importa si los demás comieron, la persona agarra y come, se sirve y no importa si el otro se sirvió o no. Eso es una persona orgullosa, eso es una persona egoísta. Está interesada en los beneficios de ella más que los de los demás. La persona que camina en orgullo es una persona competitiva, vive compitiendo, es una persona soberbia. Una persona que camina con soberbia es una persona que le cuesta creer en la palabra, es una persona incrédula. La persona soberbia, orgullosa, es una persona soberbia, es una persona que le cuesta creer en la palabra. ¿Por qué le cuesta creer en la palabra?
Porque la palabra habla de dependencia y de dependencia de Dios. La persona que le cuesta creer la palabra, todo lo razona, todo lo estudia, siempre está viéndole que le falta 5 para el peso. Entonces le cuesta creer en la palabra porque la palabra lo va a llevar a una dependencia de Dios. Y por último, y voy terminando, una persona soberbia, una persona que camina con orgullo, es una persona rechazada. ¿Cómo rechazada? Es una persona rechazada. La persona con problemas de rechazo es una persona que en alguno de los casos es orgullosa. En algunos de los casos, las personas que sufren de rechazo son personas orgullosas. ¿Por qué? Porque la persona rechazada sufre de una herida, por lo tanto le cuesta perdonar. Y la razón que le cuesta perdonar es porque le tocan el orgullo, porque no quiere rebajarse ante la otra persona que le hirió. Prefiere seguir herida, prefiere seguir la pobrecita, que yo soy pobrecito, el espíritu ahí de baja autoestima, ¿veo? Y con eso manipula. El Proverbio 16:5 dice: abominable es a Yahweh todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. El orgulloso es aquel que quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Por eso, en este tiempo de fiestas, en este tiempo que estamos comenzando las festividades por Pesach, Hamatzot, rumbo a Shavuot, en este tiempo es tiempo de consagrarnos, es tiempo de celebrar las festividades sin la levadura, es tiempo de celebrar las festividades sacando, removiendo toda levadura que es pecado. El orgullo, y escuche esto, el orgullo no se puede sacar, porque tiene que ver con el espíritu de Leviatán. El orgullo no se puede sacar porque el orgullo está dentro. No se puede batallar porque el orgullo está dentro. Lo que sí el Eterno nos dice, como el orgullo está dentro y es algo que no podemos sacar, nuestro Padre Celestial nos dice que sí lo que nosotros podemos hacer es controlar por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, controlar todo orgullo en nosotros. Por eso le doy una forma que cuando usted sienta orgullo, le doy una forma para que usted deje de tenerlo, deje de sentirlo. Cuando usted sienta orgullo, busque a alguien y cuente su debilidad, lo que le está pasando. Cuando usted cuente lo que le está pasando, ese es un pinchazo al orgullo que usted le infló, y cuando usted cuenta, no vivamos de la apariencia, removamos nuestro corazón y quitemos toda levadura. El orgullo no se puede sacar, es algo que se puede controlar por medio del Ruach. Por eso la consagración de los sacerdotes, por eso la consagración de los 7 días de panes y levadura, no solamente consiste en 7 días específicos. La consagración es todos los días. La fiesta o la festividad nos está marcando el inicio, pero la consagración
es todos los días. Amén. Se nos fue la hora. Muchas gracias por estar ahí de otro lado, les bendigo. Recuerden, el próximo miércoles, ya pasado mañana, miércoles 24, 20-30 horas, estaré continuando con la enseñanza de Bikurim, primeros frutos, cómo tuvo el cumplimiento en Yeshua, cómo es el cumplimiento nosotros y cómo debemos de presentar nuestras primicias delante del Eterno. Así que a cada uno les mando un abrazo, les bendigo, gracias por estar. Si quieren pueden compartir el video con otros, estará grabado aquí en el grupo del Facebook, Gilá, pero también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Casa del Rey, ¿sí?, de nuestro ministerio, así que usted va a poder revisar, ¿sí?, todos los estudios, las enseñanzas que tienen que ver con la festividad de la fiesta de la primavera. Shalom para todos, que tengan un buen descanso y nos vemos el próximo miércoles 20-30 horas. Shalom.